considerando que tenemos programado para ahora el tener nuestra reunión especial enfocada en la comunión, donde se recuerda la muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, vamos a detenernos en uno de los capítulos principales de la Biblia que nos describen los padecimientos del Señor. Eso es Isaías 53. Vamos a detenernos en todo lo que el profeta Isaías, un hombre que vivió aproximadamente 700 años antes de que Cristo naciera, lo que Isaías escribió, lo que Isaías recibió como revelación de parte de Dios, todo lo que él anunció, lo que él profetizó. Vamos a detenernos en una serie de detalles que nos van a permitir que nos enfoquemos precisamente en este tema, antes de la cruz y después de la cruz. Y esto es algo muy importante de tocar o de comprender, porque normalmente cuando nos enfocamos en el sacrificio de Cristo, cuando nos enfocamos en la muerte del Señor Jesús, generalmente el enfoque de la mayor parte de cristianos siempre es la muerte física. Su sacrificio mientras Él estuvo colgado hasta que murió y expiró y entregó su espíritu, como dice la palabra, pero no consideramos la muerte espiritual, la cual Él había anunciado diciendo que Él tendría que estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces, cuando pensamos en la muerte del Señor, cuando pensamos en el sacrificio del Señor Jesucristo, no podemos obviar, no podemos ser tan superficiales y detenernos únicamente con que todo terminó en la cruz. Como erróneamente dice este canto, tu momento ahí nos dio libertad, te doy gloria, gloria, gloria. Doctrinalmente ese canto está mal, porque la libertad no solamente fue obtenida por su sacrificio en la cruz, por su sangre derramada, sino porque Él también tomó nuestro lugar en la muerte espiritual. Y esto es algo que sorprende a muchos creyentes, aunque eso está aún escrito dentro de los credos de la iglesia que fueron desarrollados en los primeros siglos, donde se habla acerca de que creo en Jesucristo, que fue crucificado, que descendió a los infiernos, que resucitó. Parte del credo incluye que Jesús descendió al infierno. Pero sin embargo, a nivel evangélico, como que es una área o un tema que muy poco se toca, y existe muy poca conciencia. Y entonces, en ese sentido, es importante que esta mañana usted me preste su atención durante 1 hora y se enfoque en lo que la palabra dice con relación al sacrificio de nuestro Señor. Le voy a pedir que se mantenga en quietud, que no salga a menos que se incendie este edificio, y de lo contrario permanezca, aunque tiemble, permanezca ahí. Quédese tranquilo oyendo la palabra, porque yo quiero que usted comprenda lo grande del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo para salvarnos, para cambiar nuestra eternidad, y que usted piense de una manera directa y personal e individual cuál es mi reacción ante esa entrega. Porque hay demasiados creyentes que permanecen indiferentes. Hay demasiados creyentes que permanecen con una entrega a medias, aunque está escrito que el Señor va a vomitar a los tibios. Hay demasiados creyentes que realmente no están en una determinación firme, sino que hay un doble ánimo en cuanto a seguir al Señor o vivir en el mundo y disfrutar de los deleites temporales del pecado. Entonces yo quiero que esta mañana, mientras usted presta atención a la palabra, usted pueda también recapacitar y considerar cuál va a ser mi reacción, entendiendo que no se trata únicamente de que Jesús estuvo colgado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que Él expiró 6 horas sufriendo por nosotros. 6 horas colgado, teniendo dificultad para respirar hasta que su corazón explotó, y por eso cuando Él fue herido con la lanza salió sangre y agua de su costado. Pero no solamente esa agonía, sino bajo el tema antes de la cruz y después de la cruz. ¿Qué hubo antes? Los padecimientos que hubieron antes de que Él fuera colgado, pero también qué padecimientos hubieron después cuando Él murió. Porque erróneamente algunos creyentes piensan que cuando Jesús murió y Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Jesús se fue para el cielo.
Es un gran error porque el Señor ya había anunciado que Él habría de estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces Él no subió inmediatamente. Él no fue ascendido a los cielos para encontrarse con el Padre. No, Él tenía que estar 3 días y 3 noches muerto. Otro error que también existe es el de pensar que sí, es que Él fue al infierno, pero Él se fue al infierno para predicar. Y entonces Él andaba ya en el infierno, como dice el apóstol Pedro, Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y entonces Jesús, cuando muere, se va al infierno, se va a predicarle a la gente. Algunos expositores de la palabra han interpretado eso como una oportunidad de salvación para los que en el tiempo de Noé rechazaron la misericordia de Dios y decidieron caminar en el pecado, en su maldad, y entonces el Señor les da una oportunidad de ser salvos. Pero eso es una interpretación bastante forzada de la palabra de Dios, porque en la Biblia no se encuentra que haya una posibilidad de que la persona pueda ser salva o que su eternidad pueda ser cambiada después de la muerte. Es mientras vivimos que se determina nuestra eternidad. La Biblia dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Y el apóstol Pablo enseña que los que vivieron bajo la ley van a ser juzgados con la ley. Y los que vivieron sin ley van a ser juzgados sin ley. Así que al meditar esta mañana bajo el tema antes de la cruz y después de la cruz, yo quiero que usted tenga una comprensión más clara de lo que es el sacrificio del Señor. Pero no solamente que obtenga una comprensión más clara, sino que usted cambie su nivel de comunión con Dios, su relación con Dios. Cada uno de nosotros decide qué tan cerca o qué tan lejos seguir al Señor. Cada uno de nosotros determina cuándo congregarse, cuándo no congregarse. Cada uno de nosotros en el libre albedrío que Dios nos ha dado determina si darle limosna a Dios o si honrarlo con lo que nosotros tenemos. Es un asunto de la libertad con la cual Dios nos ha creado. Nosotros determinamos si honramos a Dios con nuestros labios y nuestro corazón o solamente con nuestra boca. Pero cada uno de nosotros tiene la misma oportunidad de reflexionar, de meditar con respecto a los cambios que podemos hacer en nuestra vida. Y es mi deseo que mientras meditamos en la palabra y usted entienda esta mañana que no solo se trató de la cruz, aunque eso sería mucho más que suficiente. No solo se trató de la cruz, sino el sufrimiento antes de la cruz y el sufrimiento posterior a la cruz, lo que debería de hacernos agradecidos con nuestro Salvador. Hasta el punto de que pudiéramos concluir, si Él dio su vida por mí, es justo que yo pueda vivir para Él. Ni siquiera dar nuestra vida por Él, porque muchos creyentes no vamos a llegar a ese punto o a esa condición. Pero sí, vivir para Él, vivir para servirle, vivir para su gloria, para su honra, para sus propósitos. Y al final, alcanzar más bendiciones por causa de caminar en obediencia. Así que leemos en Isaías y comenzamos con esta pregunta muy importante porque, como he dicho muchas veces, yo creo que en toda iglesia hay gente que está con sinceridad, hay gente que está ahí escondiéndose una temporada de su vida, hay gente que está fingiendo que tienen fe. El apóstol Pablo habla de la fe fingida, habla de los falsos hermanos, y también hay gente que en su debilidad, como Demas, prefieren irse al mundo y se apartan de la fe, naufragan con respecto a la fe. Entonces Isaías 53 comienza con esta pregunta muy, pero muy interesante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha recibido la palabra? ¿Quién estuvo con aquella actitud de que lo que los profetas decían era palabra de Dios? ¿Quién ahora vive con aquella convicción de que lo que está escrito es la revelación del Dios de los cielos? El profeta comienza con esa pregunta: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Porque hay mucha gente que rechaza el anuncio. Hay mucha gente que rechaza la palabra. Mire, la Biblia contiene información que no se puede obtener en ninguna otra parte. Y es una información tan valiosa y tan poderosa, porque a través de la Biblia se nos revela la voluntad de Dios, el poder de Dios, el carácter de Dios, las obras de Dios. En la Biblia se nos revela el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no toda la gente lo cree.
Y muchos creen por un momento, como dice la parábola del sembrador, reciben la palabra con gozo, pero no echan raíces. Están en la iglesia un tiempo, pero en realidad no quieren estar ahí. Quieren estar en el mundo, porque no han entendido. Yo creo que para poder recibir la palabra, para poder atesorarla, primero hay que entenderla. Porque cuando uno la entiende en la mente, ahora uno tiene la determinación de creerla en el corazón y decir, yo creo que eso es verdad. Jesús es el Señor. Él murió por mis pecados. Él resucitó. Él volverá. Él es el Rey de Gloria. Tenemos la información, la entendemos y la recibimos en nuestro corazón. Pero cuando oímos la palabra, pero no la recibimos, la gente puede oír, hay un juicio que viene. Puede ser que sí, puede ser que no, si la verdad es que quién sabe después de la muerte que haya otra vida. Entonces no se está recibiendo, no se está creyendo la palabra. Isaías entonces es inspirado por Dios para describir la muerte del Señor Jesucristo, pero comienza con esa pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Él está hablando acerca del pueblo de Israel, los cuales de una manera irónica o de una manera contradictoria, siendo el pueblo de Dios, no creían a los profetas de Dios, los rechazaban y los mataban. Entonces, aquellos sobre los cuales el poder de Dios se había manifestado eran los que tenían que recibir la palabra, pero no la recibían, no la habían creído. Podemos ponerlo de una manera práctica también como congregación en el tiempo presente. Aquellos a quienes se les predica la palabra y se les predica la palabra y se les predica la palabra, deberían de ser los que ya la entendieron y ya la creyeron. Pero curiosamente hay un montón de gente en la iglesia. En los Estados Unidos le llaman churchgoers, asistentes a la iglesia, gente que está en la iglesia, pero no pueden entrar en la presencia de Dios. No tienen una relación con Dios porque no han creído el mensaje. No han recibido el mensaje como lo que es la palabra que Dios ha revelado desde el cielo. Así que el profeta está de alguna manera dirigiendo este mensaje al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Y está anticipándose para narrar la manifestación del Señor, diciendo en el verso 2, va a subir como un renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. El brazo de Jehová es un término simbólico para referirse al Señor Jesucristo. La Biblia dice, por ejemplo, Jehová ha desnudado su santo brazo. Es una forma para referirse al poder manifestado para traer castigo, para traer juicio, y en ese sentido se aplica al Señor Jesucristo. Y se está hablando aquí acerca del Mesías. Se está hablando aquí acerca del Señor como un renuevo, el renuevo de David, del cual también está escrito. Pero dice que va a ser levantado, va a surgir como raíz de tierra seca, o sea, una raíz no muy desarrollada, no va a haber belleza, no va a haber hermosura, va a ser visto sin atractivo. Está hablando acerca de la condición física en la cual el Señor Jesucristo terminaría, al ser su rostro desfigurado, inflamado por los golpes, sangrando, herido y lastimado en todo sentido. Entonces el profeta está ocupando un lenguaje simbólico, un lenguaje figurado para poder describir los padecimientos del Señor. Y entonces comenzamos con la descripción relacionada con el tema, antes de la cruz. ¿Qué es lo que pasó antes de la cruz? Verso 3, despreciado y desechado entre los hombres. Dijeron que estaba endemoniado. Los hermanos de él no creían en él. Lo querían matar. Lo humillaron muchas veces, lo despreciaron muchas veces, lo confrontaron. Él no fue valorado, él no fue reconocido como quien era, principalmente por los líderes religiosos y por el resto del pueblo. Lo desecharon hasta el punto de que prefirieron que Pilato soltara a Barrabás, pero con respecto a él clamaron, crucifícalo, crucifícalo. Lo despreciaron, lo desecharon. Y la segunda frase dice, varón
de dolores, experimentado en quebranto, varón de dolores, experimentado en quebranto. Esto nos describe una condición muy particular del Señor, hermano. Hay mucha gente, creyentes particularmente, que han dicho, es que usted no sabe el dolor que yo siento. Hay gente que ha sufrido realmente, ha padecido circunstancias terribles que pueden ser como indescriptibles, no muy comunes a la mayor parte de seres humanos, pero a Jesucristo se le coloca en esa posición, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y yo he puesto en algunas ocasiones el ejemplo de Job, como un siervo de Dios que sufrió los ataques del diablo simultáneamente en todas las áreas de su vida. Pero aún yo creo, con toda certeza, que ni Job, con todos sus padecimientos, puede igualarse a los padecimientos que el Señor Jesucristo soportó. Él padeció no solamente en la cruz. Él padeció antes de la cruz el rechazo, el menosprecio, la humillación, maldiciones, ofensas de parte de los líderes religiosos, de parte del pueblo mismo. Él padeció de tal manera que la palabra nos habla de su angustia la noche en que él fue capturado. Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Él se llevó a Jacobo, a Pedro y a Juan a orar en el Getsemaní. Y él les dice, quédense aquí porque yo voy a ir a orar. Y él se va a orar de manera que él está pidiéndole al Padre que quite o que pase de él esa copa. Él le llama copa a la muerte que él va a experimentar, al sufrimiento, al padecimiento que él sabe que está pronto a experimentar literalmente en su cuerpo. Él está angustiado y por cierto le dice eso a sus discípulos. Mi alma está angustiada hasta la muerte, le dice. O sea que antes de la cruz, el Señor Jesucristo tuvo padecimientos en su alma, sus sentimientos, sus pensamientos. Había tal opresión, había tal padecimiento en él antes de que él fuera colgado. Y muchas veces, o la mayor parte de veces, nosotros no consideramos ni siquiera eso. El padecimiento del Señor mientras él estaba orando para poder ser librado de los sacrificios que habían de venir, o del sacrificio que había que sufrir, del cual él era el objeto principal. Así que podemos ver en la palabra de Dios que él habla, el profeta habla acerca de Jesús como experimentado en quebranto. Y habla acerca de la actitud del pueblo de Israel y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Fue considerado como nada, fue puesto como alguien que era un mentiroso, fue puesto como un impostor, fue puesto como un revolucionario y en ningún momento se tuvo la actitud de valorarlo o de reconocer su condición personal, su dignidad, su naturaleza como el Santo de Israel, como el Dios manifestado en carne, porque eso estaba velado completamente para el pueblo de Israel. Así que hay un padecimiento a nivel del alma en la vida de Jesús. Y él sabía que él había venido para dar su vida en rescate por muchos. Pero eso no lo eximía a él de que él no tuviera el temor o la preocupación de saber que él habría de morir. Y por eso es que es bien importante enfocarnos en que antes de la cruz él ya estaba padeciendo. Antes de la cruz él ya estaba angustiado. Antes de la cruz él estaba enfocado en todos esos padecimientos emocionales, ese quebrantamiento que se habría de dar a nivel de su alma. Pero luego se nos habla en el verso 4 directamente de la sustitución en la cruz. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Jesús llevó nuestras enfermedades. Jesús sufrió nuestros dolores. Fue en la cruz que ahora él está recibiendo una carga espiritual. Él está recibiendo un castigo que no le correspondía,
Y ahora el padecimiento se incrementa, porque ya no es solamente un padecimiento a nivel emocional, ahora es un padecimiento a nivel físico. Ahora él está en la cruz, su cuerpo ha sido lastimado, recuerde que había sido abofeteado, le habían puesto la corona de espinos, recuerde que lo habían azotado y su espalda había sido lacerada, herida. Y usted puede imaginarse, según la historia, los romanos ocupaban azotes que tenían piezas de metal que desgarraban la piel. Entonces usted se puede imaginar, si usted vive con resentimiento porque en alguna ocasión su papá le dejó marcado el cincho. Imagínese usted a alguien siendo golpeado en la espalda con un látigo que tenía piezas de metal y que desgarraban la piel. Entonces la palabra nos habla de un castigo, de un sufrimiento físico. Así que podemos agregar al padecimiento emocional, podemos agregarle el sufrimiento físico en su cuerpo. Al estar con su espalda completamente lacerada, al haber sido lastimado, al haber sido bofeteado, al haber tenido que cargar la cruz mientras la llevaba hasta el lugar donde lo iban a crucificar. Usted puede ahora agregarle al padecimiento emocional, le puede agregar los padecimientos físicos. Y mientras lo recibe y lo entiende de esta manera, piense, ¿cuáles han sido sus padecimientos emocionales por causa del Señor? ¿Cuáles son sus padecimientos físicos por causa de seguir a Cristo? A nosotros no nos ha tocado padecer por el Señor, nada. Pero Él sufrió emocionalmente y físicamente. Él padeció en la cruz. Y ese padecimiento como sustituto en la cruz, según el profeta, tenía como propósito que Él cargara con nuestras enfermedades y que Él sufriera nuestros dolores. Ahora en el verso siguiente dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea que mire, el profeta está mirando hacia el futuro y está considerando de que cuando el Mesías se manifieste, que cuando el Señor se revele, va a haber tal confusión, tal falta de entendimiento de las cosas espirituales, que ellos mismos van a creer que Él está recibiendo un castigo justo, que lo que Él está padeciendo se lo merece. Y por eso la frase, ¿verdad? Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido de parte de Dios. Así como un juicio normal que había sido ejecutado sobre alguien que se lo merecía. Sobre todo los líderes religiosos, al considerar que Él había venido aparentemente a contradecir la ley y habían torcido sus declaraciones como aquella de que destruyeran el templo y que en 3 días Él lo iba a levantar. Él estaba hablando de su cuerpo y claramente lo dice así el evangelista. Pero se cambió en una acusación de que Él había dicho que derribaran el templo que Herodes había reconstruido y que Él lo iba a reconstruir en 3 días. Entonces esta gente pensaba de Él de una manera equivocada y consideraron que era justo que Él fuera castigado. Así que el profeta Isaías, 700 años antes, está hablando de la forma en que el mundo iba a pensar, de la manera en que los religiosos, en que los judíos iban a pensar con respecto a Él, y lo iban a menospreciar, lo iban a ignorar, de la misma manera que se ignora la palabra mientras estamos en la iglesia, de la misma manera en que se ignoran los tiempos de alabanza y de adoración por muchos creyentes, de la misma manera en que no se tiene reverencia muchas veces ante lo que se está haciendo en la presencia de Dios. Yo muchas veces he citado, y escúchenlo los que lo están haciendo en este momento, yo muchas veces he citado cuando se tienen estos eventos de la independencia, cómo se realizan ceremonias ordenadas y los desfiles y los cadetes que aparecen bien vestidos y con guantes y cómo están ahí de una manera muy sobria, de una manera muy ejemplar, admirable, permaneciendo ahí para realizar actos o ceremonias que tienen que ver muchas veces con personas que ya fallecieron, como por ejemplo la gente que estuvo involucrada en la independencia. Y cómo están los cadetes ahí firmes y participando de una manera pero completa en todo su ser, su alma,
su cuerpo, ¿verdad? Participando de esa ceremonia para poder presentar ofrendas florales delante de una estatua que tiene un caballo y a alguien montado sobre ese caballo. Y cómo hay una ceremonia y un protocolo y un orden y un cuidado. Pero no existe ese cuidado en la iglesia cuando se está ocupando el teléfono para otras cosas mientras estamos en la predicación de la palabra. Cuando estamos ocupados en la plática, en comentarios, en estar perturbando a otros aún sin darnos cuenta, porque no estamos enfocados en lo que deberíamos de estar enfocados. De la misma manera que el pueblo de Israel pecó, menospreciando al Señor, la iglesia menosprecia la palabra de Dios. La iglesia menosprecia la predicación de la palabra. En la iglesia se menosprecia la adoración, y al menospreciar la adoración se menosprecia a aquel que está siendo adorado. Por eso es que yo le insisto tanto a usted. Nosotros tenemos un receso para que salga al baño, para que salude a sus hermanos, para que después se quede con toda quietud, enfocado en la palabra y en la administración de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero desgraciadamente siempre sucede que siempre habrán personas que están desenfocadas. El enemigo logra distraerlos, el enemigo logra apartarlos del enfoque. Y muchas veces ni el enemigo tiene parte, sino que simplemente es nuestra desobediencia y nuestra carnalidad. Decimos que tenemos el teléfono para leer la Biblia, pero estamos en otra cosa, estamos ocupados en otro asunto y no nos damos cuenta que estamos pecando contra Dios al menospreciar ese tiempo donde la palabra es predicada, donde el evangelio es anunciado, donde se le está dando adoración al que vive y permanece por los siglos. Entonces vemos aquí un ejemplo de lo que el profeta Isaías anticipó. Le vamos a tener como herido de Dios y abatido. Pero en realidad Él es nuestro sustituto. Y en el verso 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Cuántos ya lo saben eso? Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El verso 5, hermanos, nos habla de una manera bien clara acerca del propósito por el cual el Señor Jesucristo fue a la cruz. La gente con mentalidad religiosa dice: por la verdad murió Cristo. Y lo que quieren decir es: por decirle la verdad a los judíos fue que lo mataron. Por decirle la verdad a los romanos fue que lo mataron. No, Jesucristo no murió por la verdad. Él murió por nuestros pecados. Él murió por nosotros. Y esto no debe de olvidársenos nunca, hermano. Jesús fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido, fue deshecho emocionalmente, físicamente, espiritualmente, que es lo que sigue después de la cruz. Él fue molido por nuestros pecados. Fueron nuestros pecados los que causaron que Jesús tuviera que ir a la cruz. Fueron nuestros pecados, nuestras rebeliones, lo que causaron que hubiera necesidad de que Él tuviera que ir a la cruz. Pero luego también el profeta agrega que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Sabe qué significa eso? Como Él ya fue castigado, usted tiene derecho y acceso a la paz. La paz está disponible para nosotros a través de Jesucristo. Pero también agrega: por su llaga fuimos nosotros curados. Nos pertenece la sanidad. Nos pertenece el caminar en la salud divina. Hay un enemigo, estamos en un cuerpo débil, habrán dificultades, sí, todavía habrá enfermedad, porque el postrer enemigo, el último que va a ser derrotado, es la muerte. Pero hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay milagros de sanidad que todavía están sucediendo y seguirán sucediendo. Él se hizo maldición, la bendición es para usted. Él fue rechazado por el Padre, usted es adoptado como hijo de Dios. Y eso es lo que se conoce como el intercambio divino. En la cruz hubo un intercambio. Jesús tomó todo lo que era nuestro y nos dio todo lo que era de Él. Pero el creyente que no lo entiende, ¿me está oyendo? El creyente que no entiende
no recibe, no toma la provisión de Dios. Porque continúa con su mirada en lo terrenal, continúa con su mirada en las distracciones, continúa con su mirada en las luces del mundo que lo vislumbran y no se da cuenta que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es un asunto simple: o le creo a Dios o me muevo por lo que mis sentidos me dicen que es lo mejor hacer, por mi percepción sobre la vida, por los conceptos propios o por mi propia sabiduría. Encontramos entonces que lo que el Señor Jesucristo padeció tiene un propósito específico hacia nuestra vida, y no es solamente el del perdón de pecados y la vida eterna. Tiene que ver con nuestra paz, tiene que ver con nuestra prosperidad, tiene que ver con nuestra salud, tiene que ver con nuestra libertad, tiene que ver con nuestra adopción como hijos y nuestra comunión con el Padre. O sea, es mucho más que Jesús murió por los pecados, pues. Él también padeció por nuestras enfermedades. Él fue herido por nuestras rebeliones, por nuestra condición de enemistad contra Dios, para poder ser establecidos como hijos de Dios y como herederos y coherederos juntamente con el Señor. En el siguiente verso dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Son millones y millones de personas salvadas por la fe en Jesucristo. Millones de personas transformadas por la fe en Jesucristo. Son millones de milagros que han sucedido en el nombre de Jesús, hermano. Sí, es cierto, hay muchos milagros que no han sucedido, hay muchos milagros que no hemos recibido, pero eso no anula los millones de milagros que han sucedido. Sanidades, liberaciones, protección, provisión sobrenatural de parte de Dios. Dios obrando a favor de su pueblo. Dios mostrando su poder, Dios levantando de la miseria, Dios levantando del lecho de muerte, Dios dando vida a aquellos que están muriendo. El poder de Dios se ha manifestado y se continuará manifestando hasta que entremos en la gloria de Dios. Ahora, el profeta menciona que por cárcel y por juicio fue quitado y que su generación, ¿quién la contará? De una manera bien breve, menciona el hecho de que al Señor le hicieron un juicio injusto. El Señor fue capturado, fue apresado. Imagínese usted que lo capturan como a las 12 de la noche, y desde las 12 de la noche comienzan a llevarlo de aquí para allá, de allá para acá, y como a las 7 de la mañana todavía está delante el sumo sacerdote. A las 9 de la mañana ya lo juzgaron, ya lo condenaron y lo crucifican. Fue un juicio tan injusto. Todo estaba en contra de él, pero todo estaba escrito y era parte del propósito de Dios, para que el justo muriera por los injustos. Aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Cristo. Verdades profundas que están escondidas ahí en la palabra, hermano. Profundas y a la vez sencillas, en el sentido de que cuando las aplicamos en nuestra vida, soy la justicia de Dios, soy un hijo de Dios, soy perdonado, soy salvo, soy un heredero, tengo acceso a la sanidad, tengo acceso al Padre, estoy perdonado y tengo herencia. Pero lo que esto implicó sobre el Señor Jesucristo es grave, es serio, es tremendo. El padecimiento emocional antes de la cruz, el padecimiento físico luego en la cruz, estar colgado durante 6 horas, y los hermanos no aguantan estar parados 1 hora cantando a Dios. Mejor se sientan y cruzan la canilla. Jesús estando colgado 6 horas en la cruz, y los hermanos no pueden ni levantar las manos. Están todos tiesos ahí, todos indiferentes. No levantan las manos, no aplauden, no hay gozo. Yo no entiendo. Jesús colgado en la cruz, experimentando dolores, sufriendo, quizás con sus piernas acalambradas, cansado de estar colgado, literalmente expuesto ante el sol, mientras hubo sol, porque luego vinieron las tinieblas,
sin haber comido, le dieron vinagre cuando él dijo que tenía sed, una angustia en lo emocional, padecimiento en lo físico. 6 horas. 6 horas. Y hay gente que se ha ido de la iglesia porque dicen es que es muy largo el culto. Y hay otros que vienen tarde porque dicen no, es que yo solo un rato quiero llegar. Y Jesús estuvo 6 horas colgado en la cruz por usted y por mí, tomando nuestro lugar, el lugar que nos correspondía a nosotros, dando su vida, derramando su alma por nosotros. 6 horas de padecimiento hasta que Él muere. Ahora el profeta está diciendo acá que hay una generación que se va a levantar que ¿quién la puede contar? Es inimaginable en el punto en el cual Isaías está profetizando 700 años antes de que el Señor nazca. Él habla y profetiza de que va a haber una generación de millares. Pero luego llega el punto donde Él nos habla literalmente de la muerte física, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El profeta comienza de una manera ordenada, hablándonos de los padecimientos antes de la cruz. Los evangelistas lo registran, hablando acerca de la noche en que el Señor fue entregado, después de que comió la última cena o la Pascua con los apóstoles, el tiempo de la oración, sus gotas de sudor como sangre, su aprehensión, cuando Él está orando, angustiado, afligido en gran manera. Pero ahora el profeta nos lleva al punto donde muere, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y en el verso 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Esta es una referencia profética a la condición en la cual Él murió. Él murió con los 2 malhechores que habían sido crucificados, uno a cada lado de Él. Se dispuso que Él fuera con los impíos cuando Él muriera. Era como que habían arrestado y habían condenado y habían castigado a 3 criminales, a 3 malhechores. Y el imperio romano pues los había sentenciado a muerte. En el caso de Jesús, con el apoyo de los judíos, de los líderes religiosos, porque ellos tenían que ser castigados como impíos, como rebeldes, como personas malvadas o como malhechores. Pero luego cómo se cumple la palabra en el sentido de que José de Arimatea se mueve con valor para ir a pedir el cuerpo del Señor, y entonces lo sepultan en un sepulcro nuevo y se cumple la palabra profética. Mas con los ricos fue en su muerte. Hermanos, es admirable cuando vemos que lo que el profeta anunció 700 años se cumple de una manera exacta. Y no solamente lo que anunció este profeta, todo lo que los profetas anunciaron, que nacería de una virgen, se cumplió. ¿Dónde iba a nacer? Que tenía que huir a Egipto. Todo lo que está escrito con respecto a Jesús se cumplió. Y ahora estamos esperando la parte que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia y con el establecimiento del reino, porque Él es el Rey que pronto vendrá. Entonces vemos aquí en la palabra cómo los profetas, inspirados por Dios, hablaron acerca de la manifestación de Jesús. Hemos cubierto el padecimiento emocional antes de la cruz. Llegamos a la muerte en la cruz, su muerte física. Llegamos a la sepultura. Fue con los ricos en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Verso 10 es sumamente interesante, porque como el tema de esta mañana es antes de la cruz y después de la cruz, este verso nos describe otra etapa. Ya se nos narró todos los eventos relacionados con su padecimiento espiritual o en su alma, su padecimiento emocional, su padecimiento físico cuando Él muere. Pero ahora encontramos esta frase: con todo eso, ¿con todo qué? Todo lo que sucedió antes de la muerte. El haber sido azotado, el haber sido abofeteado, el que le pusieran la corona de espinas, el que le jalaran la barba,
el que lo hicieran cargar la cruz, con todo el padecimiento que había en su alma, sabiendo que había de morir. Con todo eso, mire la frase que se inserta aquí: Jehová quiso quebrantarlo. Y no, ya está muerto, ¿no? ¿Y cómo lo puede quebrantar más si ya está muerto? Hasta enterrado está ya en el verso anterior. Con todo eso, es como que dijera, además de su padecimiento emocional y de su padecimiento físico, Dios determinó quebrantarlo. Mire eso, hermano, usted no sabe lo que es estar quebrantado. Usted sabe lo que es estar decepcionado, decepcionada. Usted sabe lo que es estar en la guerra espiritual y padecer ataques del diablo, pero quebrantado solo el Señor Jesucristo. Y como Él es el varón experimentado en quebranto, Él es el varón de dolores, Él sí puede entender lo que usted sufre. Y Él sí puede ministrar su vida, sanarle, restaurarle y levantarle. Nunca piense, nunca, que no hay nadie que ha sufrido lo que usted ha sufrido. Porque aún en la tierra hay gente que ha sufrido más que usted. Y aunque usted fuera la persona que sobrepasara a toda la humanidad en padecimiento, Jesús es el varón experimentado en quebranto. Él entiende nuestras debilidades, Él entiende nuestro dolor, pero no solamente lo entiende, Él puede sanar a los quebrantados de corazón. Es importante entender que el Señor Jesús no solamente sufrió nuestros dolores, fue tentado en todo, pero sin pecado. Es importante entender que Él participó de carne y sangre. Él tenía que morir, pero Él también tenía que vencer toda tentación. Pero también Él tenía que padecer sobre su cuerpo, experimentar la consecuencia de la maldición de la ley, la muerte, la pobreza, el desprecio, la humillación, la vergüenza. Y Él lo hizo para que usted reciba todo lo contrario, para que usted reciba honor, adopción, vida, libertad y salud. Ahora dice la palabra que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Esto es lo que la mayor parte de creyentes no conoce después de la cruz. No, es que como Él dijo, consumado es, y Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Jesús subió al cielo. Él había dicho que iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Él tenía que padecer espiritualmente. Entonces ahora se nos habla de la muerte espiritual. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. O sea que después de la cruz comenzó otra etapa de padecimiento. Y no mucho pensamos en eso. Después de la cruz hubo una etapa de quebrantamiento y de padecimiento que tenía que satisfacer la justicia de Dios, en el sentido de que el justo tendría que soportar un castigo injusto hasta que fuera lo suficiente para que los injustos pudiéramos ser perdonados. Y por eso la siguiente frase: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y no ya la había puesto y estaba colgado, pues. Sí, pero espiritualmente falta todavía la otra etapa de sus padecimientos. Entonces podemos conectar estas ideas. Jesús sufrió en su alma antes de la cruz. Jesús sufrió en su cuerpo en la cruz. Pero Jesús sufrió en su espíritu después de la cruz. Jesús cubrió las 3 áreas en las cuales está conformado nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que nosotros fuéramos librados, para que fuéramos sanados, para que fuéramos restaurados, para que recibiéramos vida, para que recibiéramos paz, recibiéramos salud, recibiéramos bendición y provisión. Entienda y reciba eso esta mañana. Jesús padeció emocionalmente para que usted tenga gozo. Jesús murió físicamente para que usted tenga vida. Jesús padeció espiritualmente para que usted tenga libertad y acceso a la presencia de Dios. Porque Jesús fue rechazado por el Padre. Si usted se fija, Él clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mientras estaba en la cruz. Él se sentía separado de Dios, y en eso consiste la muerte espiritual. Él estaba ahora separado del Padre, con el cual tenía comunión. Pero ahora Él está separado.
Entonces la frase, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, es ese término de 3 días y 3 noches, que Él estuvo en el infierno, no predicando salvación, dando la oportunidad de que la gente se arrepintiera. No, el verso 10 dice que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Entonces, literalmente, aunque es una doctrina que no todas las iglesias evangélicas comparten, literalmente el profeta está diciendo que el Señor fue sujetado a padecimientos en el Hades, que el Señor fue sujetado a un padecimiento espiritual. Y esto es lo que yo particularmente quiero que usted piense, hermano. Fue más que la cruz. Diga conmigo, fue más que la cruz. Fue mucho más que la cruz. Hubo una experiencia espiritual de muerte después de la cruz. Un padecimiento espiritual indescriptible después de la cruz, que el profeta lo resume de esa manera: quebrantamiento, sujetándolo a padecimiento. Mire, si el Señor Jesucristo hubiera ido a predicar en el momento que Él se muere, porque el problema es que hay ciertas escrituras un poco difíciles y que hay que interpretarlas a través de varias versiones de la Biblia. Si el Señor Jesucristo hubiera ido a predicar, entonces no tiene sentido esto, de que Jehová quiso quebrantarlo y de que Jehová lo sujetó a padecimiento. Ni tampoco tendría sentido Hechos 2:24, donde dice que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, sueltos los dolores de la muerte, porque era imposible que la muerte lo retuviera. Voy a repetirlo. Si Jesús se hubiera ido al infierno a predicar y se movió por ahí entre los pecadores, predicando por aquí y por allá y saludando a Abraham ahí de lejos y a todos los santos y predicando a los pecadores para que se arrepintieran, entonces este texto no tiene sentido. Porque este texto lo que está diciendo es que aunque Él ya murió y ya lo sepultaron en los versos anteriores, con todo eso que Él ya sufrió emocionalmente y físicamente, a Jehová le plació sujetarlo a padecimiento. Le plació quebrantarlo, porque allí se complementa el sacrificio expiatorio para rescatarnos a nosotros. Si Jesús se hubiera ido a predicar, como se malinterpreta el texto de Pedro, donde dice que Él fue vivificado en el espíritu y que fue a predicar a los espíritus encarcelados, si Jesús hubiera ido a predicar cuando Él murió, entonces no tiene sentido Hechos 2:24, porque ahí dice que Dios lo levantó de los muertos, soltándolo de los dolores de la muerte. O sea que Él estuvo 3 días y 3 noches en el infierno, padeciendo el dolor, el tormento de estar separado del Padre, con todo el peso del pecado, como un injusto, como un pecador que había sido castigado y rechazado por Dios. Esto es el padecimiento después de la cruz. Y es importante que usted recapacite sobre eso y piense. El profeta comienza diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y yo estoy aquí recordándole lo que el profeta habló. Y yo me pregunto, ¿quiénes de todos los que están aquí han creído a ese anuncio? Que Él murió por nuestros pecados, que Él fue molido por nuestras rebeliones, que por su llaga fuimos curados, que Jehová lo sujetó a padecimiento para que pusiera su vida en expiación por nosotros. ¿Quién cree el anuncio? Porque el asunto es este: el que lo cree se esfuerza, el que lo cree se compromete. Yo no creo, hermano, que hayan creyentes que verdaderamente comprendan el sacrificio de Cristo y lo sigan de lejos. No es posible. Yo no creo que hayan verdaderos cristianos que entiendan el padecimiento emocional, físico y espiritual del Señor y todavía tengan un cristianismo todo flojo, mediocre. Gracias, hermano Paz. Yo no creo que eso sea posible. Esto es un asunto radical, y por eso es que la iglesia pudo perseverar en un ambiente de persecución, hermano. Porque los que sabían que Cristo había resucitado, sabían que había resurrección de muertos.
y sabían que el que estaba con él vería la vida. Sabían y le habían creído las palabras al Señor: el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Sabían que la vida estaba en él. Hermano, el entender este mensaje demanda una reacción. Una reacción que puede cambiar radicalmente una congregación. Y puede cambiar a la gente que está conectada con esa congregación. Es decir, cuando la palabra se entiende, cuando la palabra se recibe, cuando la palabra se cree, eso va a cambiar mi vida. Yo no voy a vivir deseando disfrutar de este mundo y andar en el pecado y luego fingir que soy creyente y luego sigo enredado en el pecado sabiendo que la paga del pecado es muerte. Sabiendo que si yo retrocedo no agrada a mi alma al Señor. No se puede como vivir en esa dualidad. Yo creo que la única forma en que un cristiano vive así es porque no ha entendido. O ha entendido, pero al final valora más las cosas del mundo, como Demas, que amó al mundo más que el reino. Ha entendido, pero toma su decisión por lo material o por lo injusto o por las riquezas temporales y por lo que se puede disfrutar en la tierra. Contrario a lo que hizo Moisés, que desechó todo por la gloria eterna. O lo que hizo Pablo, que estimó todo por basura. Este es el anuncio. Jesús sufrió emocionalmente. Jesús sufrió físicamente. Jesús sufrió espiritualmente. Y lo hizo para que nosotros podamos estar completos, restaurados, sanados, prosperados, bendecidos, en paz, en libertad y con herencia. Entonces es un asunto de valorar el sacrificio. Por eso es que está escrito que nosotros, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud. Yo creo que habemos muchos cristianos en diferentes niveles de ingratitud. No estamos agradecidos con lo que el Señor ha hecho. Y por eso no hay entrega, no hay compromiso, no hay devoción, no hay pasión. Sí, usted ha permanecido, sí, yo sé. Pero no hay pasión. No hay nada que revele así una entrega de veras. Y no estoy hablando de fanatismo, no estoy de acuerdo con el fanatismo. ¿Sabe? Yo prefiero un creyente bautista que un creyente profético. Porque los proféticos son locos y le atribuyen al Espíritu Santo cosas que son del diablo. Prefiero mejor un creyente que es ordenado, pensante, que razona y que se comporta de acuerdo a la palabra. Aunque lo mejor es un creyente pentecostal, alguien que sabe lo que es caminar en el poder del Espíritu Santo y que camina bajo la guianza del Espíritu y que cree en los dones espirituales y que vive una vida sobrenatural. Digo esto porque en el ala profética hay un montón de gente, hermano, que no comen, se desvelan, meten su dinero, gastan su vida, pero están engañados en un movimiento religioso donde hay espíritus de error y promoviendo un montón de tonterías, pero entregados, hermano, consagrados. El vaso dice esto y hace lo que el vaso dice. Pero yo prefiero una persona que con entendimiento haga las cosas, que pueda tener una voluntad propia, un dominio de sí mismo para poder seguir al Señor, y no alguien que está controlado y dominado por demonios, engañado por espíritus de error. Pero en realidad yo creo que en el medio encontramos a aquellos que sobresalieron, como David, que danzaba con todas sus fuerzas porque sabía lo que significaba tener la presencia de Dios. O como aquella mujer que quebró el bote de perfume porque sabía quién era el Señor, sabía que Él era digno de que le besara los pies. Mientras que Simón el fariseo estaba igual que muchos cristianos en el CCF, así bien de medio lado, bien indiferentes, porque no saben quién es Jesús. Pero cuando usted sabe quién es Jesús, usted se va a tirar a sus pies, usted lo va a adorar, usted va a levantar su voz, usted se va a postrar, va a bendecir su nombre y no le importa lo que los demás piensen de usted. Es usted y Él. Y eso fue lo que la mujer hizo. No le importó ni que estaba en casa ajena. Ella se fue a besar los pies del Señor, ella lloraba a los pies del Señor y ella secaba sus lágrimas con su propio cabello. Y sobresale.
Sobresale Nicodemo al final comprando las especies para poder ungir al Señor. Sobresalen aquellos que hicieron cosas extraordinarias para el Señor. Apasionados, entregados, porque sabían quién era Él. ¿Sabe? Lo menos que usted y yo podemos hacer es entregarle a Dios alabanza y adoración apasionada. Así que renuncia a estar aquí como un pingüino en el Polo Norte. Renuncia a eso. Amén. Y meta su corazón, meta su alma, meta su ser. Porque es digno aquel que con su sangre nos ha redimido. ¿No lo cree? Él es digno. Dice en el verso 11, verso 10, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La Biblia dice que Cristo, por el gozo puesto delante de Él, menospreció el oprobio. O sea que el Señor, hermano, consideró la salvación de los millones y millones de almas que Él había de restaurar. Y el oprobio, el padecimiento, el sufrimiento emocional, físico y espiritual que Él tenía que soportar 3 días y 3 noches, Él lo menospreció porque Él miró hacia el resultado de su sacrificio. ¿Y sabe usted que de una manera similar nosotros tendríamos que proyectar nuestra vida? Es decir, menospreciar los padecimientos y las limitaciones terrenales aquí. 50 años, 60, 70 años en la tierra, con injusticias, donde hay ladrones, donde hay abusos, donde hay maldad. Menospreciar esto, pero perseverar en hacer bien, perseverar en buscar la gloria y la honra, perseverar en todo aquello que está relacionado con la vida eterna. Y al final entrar, como dijo el Señor, vengan benditos de mi Padre, entren al reino preparado por mi Padre para ustedes. Vale la pena que nos proyectemos, hermano, en que sí, aquí hay sufrimiento, aquí hay traición, aquí hay injusticias, aquí hay robo, aquí hay pérdida, pero menosprecie eso y ponga su mirada adelante, ponga su mirada en el galardón, en la meta, ponga su mirada en Cristo Jesús y usted va a tener ánimo para poder levantarse, pase lo que pase. Si la iglesia pudo en un ambiente de persecución literal y de mártires y de robo y de despojar todas las cosas, como dice el apóstol Pablo, porque el despojo de vuestros bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en Dios una herencia perdurable. Usted mira hacia adelante, usted no mira el presente, usted mira lo que Dios ha prometido que Él va a hacer y se planta, se establece, se afirma en eso. El resumen es, en el verso 11, como resultado de su aflicción, el fruto que va a haber es la redención de las almas y Él va a quedar satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Este es el resumen. La justificación es el resultado que se puede obtener por medio de la fe en Cristo por causa de sus padecimientos. Y llevará las iniquidades de ellos. Verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Exaltación. ¿Cuál es el resumen del capítulo 53? La justificación del ser humano. El ser humano recibiendo el perdón, recibiendo la vida, recibiendo la comunión con Dios, recibiendo la libertad, recibiendo la paz, recibiendo las bendiciones, porque Pablo en Gálatas dice que Cristo se hizo maldición por nosotros, para que nosotros podamos alcanzar la bendición. Entonces el primer resultado es la justificación, el perdón de nuestros pecados y la libertad de llegar ante la presencia de Dios. Pero el segundo resultado es la exaltación del Señor Jesucristo. Como Él derramó su vida hasta la muerte,
como Él se humilló hasta lo sumo, el Padre lo ha exaltado hasta lo máximo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El profeta Isaías narra una serie de detalles que luego se amplían a través de los evangelios. Pero el profeta termina haciendo un resumen. El final del sacrificio de Cristo es la justificación que por medio de la fe en Él todos nosotros hemos alcanzado. Y millones de personas han alcanzado. Porque la Biblia dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Y el segundo resultado, Él es exaltado, Él es hecho Señor, Él es sentado o se sienta a la diestra de Dios Padre. Él es puesto en autoridad. Así que es muy importante y necesario, hermanos, entender que el Señor Jesucristo, después de la cruz, padeció en el Hades. Yo les cité Hechos 2:24 y también en el 27 dice así la palabra, Hechos 2:24, hablando acerca de Jesús, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. O sea que cuando llegó el tercer día de mañana, el Espíritu Santo vivificó el espíritu de Jesús en el infierno. Y Él fue liberado de la condición de muerte, del estado de muerte. Fue vivificado en el espíritu. Y en ese momento Él recibe el poder para levantarse de la muerte, y la muerte no lo puede detener. Tampoco el diablo lo puede impedir. Y el infierno no puede retenerlo. Y entonces en el verso 27, haciendo referencia a un salmo, se escribió que David, que murió y que lo sepultaron, y que el sepulcro de él, los judíos del tiempo de Jesús sabían dónde estaba. David había escrito proféticamente sobre su descendiente, sobre Jesús, y había declarado lo siguiente por el Espíritu Santo: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y mire cómo se conectan las escrituras. Porque Jehová quiso quebrantarlo, lo sujetó a padecimiento. Dios lo hundió en los padecimientos espirituales 3 días y 3 noches. No es que Jesús andaba allá con libertad predicando, no, fue sujetado a padecimiento. Fue sujetado a un quebrantamiento. Pero cuando pasan los 3 días y las 3 noches, la Biblia dice que Jesús fue vivificado en el Espíritu. El Espíritu Santo vivifica el Espíritu de Jesús, y ahora Él tiene el poder para levantarse de la muerte. Y esto es lo que la palabra describe en el verso 24, cuando dice que Dios lo levantó sueltos los dolores de la muerte. No tendría sentido que Jesús hubiera andado con libertad si este texto dice no dejarás mi alma en el Hades. Porque si Jesús hubiera andado en libertad es como que yo voy y me salgo. Pero sujetado a quebrantamiento, sujetarlo a padecimiento significa hay un precio que hay que pagar. Y ese precio se cumple, y entonces el Señor es levantado al tercer día. Es liberado de los dolores de la muerte. Y su alma no es dejada, no es abandonada, no ha sido ignorada en el Hades. Estos textos nos prueban que el Señor sufrió en el Hades. Y la palabra en 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la cruz todo el pecado del mundo
fue cargado sobre Jesús. Jesús fue hecho maldición mientras estaba en la cruz. Pero en el Hades, Él llevó el castigo de nuestro pecado, los dolores, el quebrantamiento y el padecimiento que a usted y a mí nos tocaba recibir. Así que piense seriamente sobre esto. No fue solo la cruz. Hubo un padecimiento antes de la cruz y hubieron padecimientos después de la cruz. Y esto debe hacernos entender o concluir que el precio pagado por el Señor por nuestra libertad realmente fue grande. Y esto debería hacernos agradecidos. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero